Terians, identidad entre lo humano y lo instintivo. ¿De dónde viene esto de los Terians? ¿De qué tiempo? Para que ustedes conozcan el término en griego es terión, que significa bestia. Es algo relacionado a muchos años atrás. En un parque cualquiera, entre el ruido de la ciudad y la rutina de quienes caminan, sin mirar a los lados a veces con la prisa que llevamos, hay personas que sienten que su identidad no termina en lo humano. No es un disfraz, no es un juego y tampoco es necesariamente un deseo caprichoso de escapar de la realidad. Aquellos que se denominan Terians y viven en una experiencia interior que desafía la forma tradicional de entender la identidad. No buscan convertirse físicamente en animales. Lo que describen es más profundo. Una cohesión de psicología, espiritualidad o simbólica con la especie no humana. Te invito a quedarte hasta el final. Yo soy Ángel Alvarado y hoy hablamos del terión, de las bestias. Tendencia hoy en día, Terians, una nueva tendencia entre la adolescencia y la juventud. Bienvenidos. Una identidad que nace desde el interior. El término Terian, derivado del griego terión, como ya les expliqué, denominado bestia, se refiere a personas que sienten que en algún nivel de su conciencia su identidad está vinculada a un animal. No cualquier animal, un animal específico, al que llaman su stereotipe. Puede ser un lobo, un felino, un ave o cualquier criatura. Para muchos esa sensación aparece en la infancia. Recordemos cuando éramos niños. Nos creíamos gatos, nos creíamos perros, caballos, o tal vez cantábamos como un ave, como un gallo. Por eso no es algo novedoso de ahora. Los Terians, o aquel que se puede decir identidad, aparece desde la infancia, en algún nivel de la conciencia. Para muchos esta sensación aparece no como un descubrimiento repentino, sino una percepción persistente, sentirse diferente, percibir el mundo de forma más instintiva, experimentar emociones o comportamientos que asocian con la naturaleza animal. Esos son los Terians. No se trata de creer que su cuerpo físico es el de un animal, sino de experimentar una identidad interior que incluye esa dimensión simbólica. En la antigüedad también hubieron Terians, y no estamos hablando de 2000, 3000 años atrás. Hablamos de las tribus indias, de indígenas. Sus pueblos se ponían máscaras. Los chamanes hacían de alguna manera beber ciertos líquidos que los transportaban a ciertas dimensiones de lo inconsciente. Hacían tótems porque adoraban a los animales, y muchos de ellos creían que se unían con el alma o el espíritu animal y se convertían en animales. Por ello, es importante conocer hasta dónde es esto del denominado, de la nueva denominada tendencia de los Terians o bestias. ¿Qué piensan ustedes? Hemos escuchado esto a manera de burla
a manera de muchos de violentas de querer ir a donde se reúnen los Terians y atacarlos. Pero ¿por qué nosotros podemos tomarnos esa libertad de ser agresivos con algo que tal vez no entendemos? Por eso es este en vivo, para poder entender aquello que dice ser una nueva tendencia, que está entre la psicología y la construcción de identidad. Desde la psicología se interpreta dentro del amplio espectro de la identidad. Los especialistas señalan que los Terian no necesariamente presentan trastornos mentales, o sea, que no están locos. En la mayoría de los casos se trata de una forma de identidad subjetiva, similar a otras maneras en las que las personas se definen a sí mismas. Para algunos, esta identidad funciona como una forma de comprender sus emociones, su sensibilidad o su relación con el entorno. No es una condición médica que sea reconocida como una enfermedad, ni requiere tratamiento clínico salvo que esté asociada a alguna angustia o dificultad emocional. Por eso es importante que nosotros entendamos desde los principios de dónde nace los Terian, que en griego significa terión o bestia. La utilización de máscaras no es de ahora, viene de muchos años atrás. Las personas utilizan las máscaras muchas veces para ocultar algo que llevan dentro, sea emocional o psicológico, pero no necesariamente quiere decir que están locos. ¿Por qué renace esto ahora con el internet? Ahora tenemos un vasto y amplio tema de la modernidad y la tecnología. Por eso el internet es el surgimiento de una nueva comunidad. Antes de la era digital, muchos Terian vivían su experiencia en silencio. Existe de pronto Terian que ya tienen 30, 40 años, 20 años siendo Terian, pero nosotros desconocíamos este tipo de tendencia. Hoy en día pues han llegado hasta Latinoamérica. Y hoy en día también vemos en los parques, en los centros comerciales, estos jóvenes que se ponen máscaras o de alguna forma creen que son animales sintientes. Antes de la era digital, muchos Terian vivían una experiencia en silencio. El internet permitió que encontraran otros convivencias similares. Foros, redes sociales y comunidades virtuales se convirtieron en espacios donde compartir testimonios, reflexiones y apoyo mutuo. Y es por eso que nacen este tipo de comunidades o resurgen. Allí el Terian no es visto como extraño, sino como alguien que ha encontrado una forma distinta de entenderse a sí mismo. Pero pasa que, como les explicaba hace unos segundos, existe estigmatización, el estigma y la incomprensión. Hay unos que quieren ir por burla a conocerlos, donde se agrupan. Hay otros que van justamente a atacarlos, a mofarse y a atacarlos. Fuera de esa comunidad, el fenómeno suele ser malinterpretado. Algunos los confunden con fantasía, otros con trastornos y otros con una forma de expresión cultural. Pero más allá de la interpretación externa para quienes se identifican como Terians, la experiencia es real en el plano emocional y dentro del plano psicológico también. No buscan convencer a nadie, solo buscan existir sin ser negados. La necesidad de pertenecer, quizás el fenómeno de Terian revela algo más universal. La profunda necesidad humana de identidad y pertenencia en un mundo que exige definiciones rígidas. Algunos encuentran sentido en lo simbólico, en lo instintivo, en aquello que no siempre
puede explicarse con palabras. No es una transformación física, es una narrativa interior exteriorizando lo instintivo. Una forma de decir, soy humano, pero también soy algo más que eso. Los Therians existen en ese territorio invisible donde converge la mente, la identidad y el significado personal. No presentan un peligro ni una amenaza. Son en esencia personas que han encontrado una manera distinta de nombrar su experiencia en el mundo. Y en una sociedad que aún aprende a comprender la diversidad de su existencia. Su existencia plantea una pregunta profunda. ¿Qué significa realmente ser humano? Para muchos ser un humano tal vez puede ser positivo o tal vez algo negativo. Y es allí que se nace ese sentimiento humano animal, algo instintivo. El lado positivo se puede decir que hay una identidad, autoconocimiento y regulación emocional. Una construcción donde podemos tal vez aprender más de los Therian desde la psicología, entre la construcción de identidad y los riesgos emocionales. En los últimos años, el fenómeno de Therian ha dejado de ser un tema invisible para convertirse en un objeto de análisis psicológico. Personas que se sienten una conexión profunda con la identidad de un animal, no en el plano físico, sino psicológico o simbólico. Han encontrado este concepto una forma de explicar su mundo interior. Sin embargo, desde la psicología profesional, esta identidad plantea tanto beneficio potencial como riesgos emocionales. Deben analizarse con equilibrio. La pregunta no es si se convierte físicamente en Therian, sino qué significa psicológicamente adoptar esa identidad. El lado positivo puede ser identidad, como ya les mencioné, conocimiento y regulación emocional. La construcción de una identidad personal. La psicología reconoce que la identidad es un proceso complejo, especialmente en la adolescencia y la juventud. Las personas exploran diferentes formas de entender quiénes son. Por eso debemos tener cuidado cuando tenemos hijos adolescentes y tener empatía con sus pensamientos. Para algunos, identificarse como Therian puede representar una forma de autodescubrimiento, una narrativa simbólica para entender sus emociones, lo que lleva dentro, un sentido de identidad coherente. El psicólogo Erik Erikson, quien estudió el desarrollo de la identidad, explicó que construir una identidad clara para sí es fundamental para la estabilidad emocional. En este sentido, el therianismo puede funcionar como una herramienta simbólica de autoexploración. Puede funcionar como una regulación emocional. Algunas personas reportan que su identidad Therian ayuda a comprender mejor su emoción. Se han escuchado algunas entrevistas de aquello, donde ellos mismos dicen: comprendo más mis emociones, me siento más conectado con la naturaleza, reduce mi ansiedad o sensación de vacío. Desde la psicología, los símbolos pueden servir como mecanismo de regulación emocional. El cerebro humano utiliza narrativa e imágenes simbólicas para procesar experiencias internas. ¿Qué hay con el sentido de pertenencia? El aislamiento social es uno de los factores de riesgo más importantes para la salud mental. Encontrar una comunidad, incluso virtual, puede reducir la sensación de soledad.
la ansiedad social, la depresión asociada al aislamiento. Sentirse comprendido tiene un impacto positivo en el bienestar psicológico. Pues para muchas personas, el ser parte de una comunidad Terian puede ser de gran ayuda, ya que estamos en un mundo donde la soledad ha acabado con muchas personas, especialmente con adolescentes o jóvenes. El lado negativo de esto es el riesgo psicológico y emocional. Primero, por el escape de conflictos internos. En algunos casos, adoptar una identidad como los Terian, una identidad alternativa, puede convertirse en una forma de evasión psicológica. Cuando una persona utiliza esta identidad para escapar de problemas emocionales profundos, puede retrasar el enfrentamiento y resolución de conflictos que son reales. Esto puede estar asociado a una baja autoestima, a traumas emocionales, a dificultad para integrarse socialmente. Normalmente estos jóvenes a veces son personas que se mantienen solos, alejados de todas personas, no tienen amigos. Existe una vulnerabilidad psicológica en los adolescentes. Existe una desconexión de la realidad social. Si la identidad de un Terian se vuelve dominante y limita la interacción con el mundo real, puede generar aislamiento social, dificultad en relaciones personales, dificultad también en problemas de adaptación laboral o educativa. La psicología considera que una identidad saludable debe ser flexible y funcional dentro de la sociedad. La vulnerabilidad psicológica en adolescentes es porque en la adolescencia es una etapa donde la identidad aún está en pleno desarrollo. Algunos especialistas advierten que adoptar identidades rígidas demasiado temprano puede interferir con el proceso natural de maduración psicológica. Esto no significa que sea patológico, pero sí requiere acompañamiento emocional adecuado. Pero ¿qué pasa cuando estos grupos de comunidades como el Terian viven una estigmatización social? El rechazo o la incomprensión social puede provocar ansiedad, depresión, sentimiento de exclusión. El estrés generado por el rechazo social puede afectar significativamente la salud mental. He allí que no veo bien, como periodista, como ser humano, como activista, defensor de derechos humanos, que de alguna manera este rechazo se vuelva agresivo, se vuelva violento. Hay muchas personas, como ya lo dije, quieren ir a donde se reúnen estos grupos a mofarse, de alguna manera a rechazar lo que ellos son. En las redes sociales observamos cuántas personas quieren ir hasta agredirlos físicamente. Ya los agreden verbalmente. Todo esto genera ansiedad, como ya les dije. Se genera depresión, sentimiento de exclusión. Este es un estrés generado por el rechazo social que de alguna manera afecta la salud mental. La postura de la psicología clínica es importante aclarar que el terianismo no está clasificado como un trastorno mental. En los manuales de diagnóstico como el DSM-5, sin embargo, los psicólogos evalúan casos por caso, individualmente, porque se considera saludable si no interfiere con la vida diaria. Puede que por unos momentos se vuelva Terian, transformándose con sus máscaras,
como nosotros lo hacemos. A veces ocultamos nuestra identidad o ocultamos lo que llevamos dentro poniéndonos una máscara. Rabia, frustración o sentimientos que llevamos. Pero no con ello interfiere nuestra vida cotidiana. Se considera saludable si no genera sufrimiento significativo, si no reemplaza la identidad funcional de la persona. Pero sí se considera problemático si causa aislamiento extremo, si está asociado a depresión severa, implica pérdida de contacto con la realidad funcional. Ahí es el problema y es allí cuando los padres debemos estar alertas, o los adultos estar alerta cuando existe, reitero, aislamiento extremo, depresión severa, pérdida de contacto con la realidad funcional. Identidad, símbolo, equilibrio. Desde la psicología, el terianismo no es automáticamente positivo ni negativo. Depende del papel que cumple en la vida de la persona. Puede ser una persona o una forma simbólica de autoconocimiento, o en algunos casos, un mecanismo de escape emocional. La clave no está en la identidad en sí, sino en el equilibrio psicológico. Una identidad saludable no limita la vida, la fortalece. El verdadero objetivo de la salud mental no es eliminar las diferencias, sino asegurar que cada persona pueda vivir con estabilidad, bienestar y conexión con la realidad. Este es el terianismo, Terians, una nueva comunidad, nuevos grupos. Yo soy Ángel Alvarado y hoy te hablé del terión o los bestias. Nos vemos.